Buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy estamos aquí reunidos para platicar sobre un poco los resultados de la revocación de mandato y cómo los estamos entendiendo, interpretando y cuál sería el posible impacto que tengan de cara a 2024. Sin duda, yo creo que también en esto habría que conocer la opinión de nuestras invitadas y nuestro invitado sobre el posible impacto que pueda tener la reforma electoral en ese sentido. Y les presento a quienes nos acompañan el día de hoy, que es la consejera electoral Claudia Zavala. Claudia Zavala actualmente es, como señalo, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Ha sido funcionaria en la Sala Superior del Tribunal Electoral, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México y bueno, tiene la verdad es que una larguísima trayectoria en la materia electoral y dentro de las autoridades electorales. También nos acompaña la doctora María Marván, que es actualmente secretaria técnica en el Instituto de Investigaciones, secretaria académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido también consejera electoral en el Instituto Nacional Electoral, presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, prácticamente la fundadora del IFAI en su momento, es investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Claudia, María, ya han estado con nosotros en otras ocasiones, ya han platicado con nosotros. Les agradezco que estén de regreso con nosotros. Y también al doctor Carlos Bravo Regidor, quien es investigador en el CIDE, ha sido director de la maestría de periodismo, es un muy reconocido y activo analista político en diferentes medios de comunicación, ha estado en el Universal, actualmente escribe en Reforma, en Expansión, es analista en Foro TV y bueno, la verdad es que es un analista muy agudo, en particular es de mis favoritos porque es bastante objetivo, no tiene ningún sesgo, dirían, en algún momento de las mañaneras, de la mañana, ¿no? Por decirlo de esa manera. Y bueno, vamos a platicar y vamos a escuchar sus puntos de vista sobre pues lo que pasó con la revocación de mandato, lo que implican sobre todo los resultados. Fue un proceso difícil, ya hablamos anteriormente con Luis Carlos Ugalde sobre la revocación de mandato, sobre participar o no participar. En su momento también ya hablamos con Lorenzo Córdoba sobre la revocación de mandato y todo lo que implicó la organización, pero ahora es un poco más revisar los resultados, qué nos dejó la revocación de mandato desde el punto de vista de la autoridad, desde el punto de vista político y cuál va a ser el impacto de cara a 2024, los posibles impactos y sin duda este tema de la reforma electoral, que aunque no es el tema principal de hoy, pero ver si tiene algún impacto. Les agradezco mucho a todas las personas que nos acompañan y vamos a hacer 2 rondas de intervenciones de 10 minutos cada una de las ponentes y del ponente y después abriremos un espacio para comentarios y preguntas si es que tienen algunas. Muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias, María, y muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros el día de hoy. Las escuchamos y los escuchamos. Claudia, te doy la palabra en primer lugar. Muchísimas gracias, Arturo. Les saludo a todas y a todos con mucho gusto en esta tarde y sobre todo a la Barra Mexicana Colegio de Abogados por la invitación a seguir reflexionando en temas tan relevantes como los que implican y tocan a nuestro sistema democrático. Las preguntas que nos sugieren para avanzar en estos 10 minutos son muy interesantes porque es ¿y qué nos dejó la revocación de mandato y cuáles son las perspectivas para el 2024? Permítanme organizar mis ideas después de este agradecimiento para comunicar con ustedes en este intercambio de ideas y sobre todo, pues estar atenta también a la lectura que dará María y Carlos, con quienes tengo el gusto de compartir esta mesa desde sus enfoques, pero desde el INE y en particular desde mi voz como consejera electoral, comparto mis reflexiones en 3 cosas. Como primer punto, quiero decir que yo creo firmemente que a pesar de todo lo que hubo de
noticias falsas, de información falsa, también de algunas intrigas o excesos o los propósitos soterrados y los obstáculos ya por todas y todos conocidos, la revocación de mandato, este evento de la política, nos aportó una muy buena lección de pedagogía pública, en tanto que nos ayudó a constatar cómo es que la democracia es una voz, un concepto, una práctica, una forma de gobierno o una forma de organización política y social altamente susceptible de ser interpretada y manipulada en distintos sentidos, que bien pueden motivarnos a su recreación y continuo fortalecimiento, pero también y desafortunadamente a su perversión. Y es que lo que pudimos observar en este primer proceso de revocación del mandato fue la facilidad con la que un instrumento ciudadano de control político sobre el gobierno, particularmente sobre el presidente de la República, medida que claramente se inscribe dentro de los mecanismos liberales de límites al poder político, puede ser manipulado desde los poderes para buscar un propósito exactamente contrario para el que originalmente fue diseñado. En este caso, para buscar el apuntalamiento del gobierno. No puedo dejar de recordar aquí, y esto es muy importante, el tema de discusión que se dio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la regulación, el desarrollo legislativo que se dio la revocación de mandato. No obstante que la Constitución refiere y reconoce este derecho ciudadano para quitar a un presidenta de la República del mandato que le fue conferido por la pérdida de confianza, en el desarrollo legislativo se pasó a otro sentido del derecho que no está reconocido en la Constitución y me refiero a una posible ratificación. Y en el análisis de constitucionalidad fue aceptado ese desarrollo legislativo por una razón que yo quisiera concretar y que me parece que debemos seguir reflexionando y que es una razón de que así se había promovido. La Constitución y la eficacia de los derechos dependerá acaso del contexto social en el que se desarrolle una legislación o debe de circunscribirse a lo que dice la Constitución. Como segundo punto, quiero destacar que este proceso se distinguió también por una serie de hechos que desde mi punto de vista, lo digo sin exagerar, representan uno de los episodios más preocupantes, más nocivos y más peligrosos que haya yo visto en el curso de la política en las últimas décadas. Me refiero a la deliberada decisión del presidente, del partido en el poder, de las y los gobernadores, de las y los alcaldes y de la mayoría parlamentaria, del poder de desobedecer las leyes. Esa fuente de desobediencia, eso de creer que por tener la mayoría de votos o de pertenecer a una mayoría política o al gobierno, da licencia para pasar por encima de la ley, en tanto que se cree o se quiere creer que el orden jurídico vigente eventualmente obstaculiza la realización de un fin superior, puede no solamente incitar a que cada quien haga lo que quiera o lo que le convenga y por tanto se deteriore el Estado de Derecho, sino que puede conllevar a serias amenazas a los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. El tercer punto lo refiero a que tenemos algo muy positivo. Dentro de este contexto que he descrito negativo, creo que hay que resaltar la confianza de la gente hacia el INE como una institución sólida para la organización de procesos democráticos. Desde la política se podrá decir y opinar lo que sea, pero el hecho objetivo es que la ciudadanía se ha apropiado de su democracia, que la ciudadanía es la que hace las elecciones en coordinación con una autoridad profesionalizada
y que la ciudadanía colabora con el INE para que los asuntos electorales o de participación ciudadana se lleven a cabo bien y se lleven en paz. Basta decirles y darle los datos de lo que implicó la organización de la revocación del mandato, primero en condiciones presupuestales adversas. Segundo, a partir de un modelo organizacional elaborado con los recursos que el INE pudo tener disponibles y con una proyección de ahorro presupuestal, hicimos y organizamos la revocación del mandato en las condiciones de permitir que cada una de las y los ciudadanos pudieran acudir a un centro de votación y los estuviera esperando una boleta con seguridades para poder participar. Eso de por sí dice mucho, pero además también cabe recordar que el INE fue acompañado por miles de funcionarios y funcionarias de casilla, quienes el día de la jornada de revocación de mandato estuvieron prestos para hacer su función, máxima autoridad de ese día, y que los resultados reflejaron la participación de las y los ciudadanos que quisieron participar y en los términos que quisieron participar. Eso también es una situación muy importante porque en el debate público lo que estuvo siempre presente es que la ciudadanía tuvo conocimiento de la revocación del mandato y que decidió participar en la forma que lo quería hacer. Asimismo, contamos con un número significativo de observadores y observadoras electorales que hicieron su función acompañando con esta importante labor a las y los funcionarios de casilla. Esto no lo debemos de soslayar porque lo hemos dicho y porque así quedó documentado, es que la gente decidió apoderarse de la forma de participar, pero en particular el funcionariado de mesa directiva de casilla lo dijo porque confiaba en el INE y porque quería apoyar al INE en esta función tan relevante. Estoy a 2 minutos de que se me termine el tiempo y yo creo que dejaré a la siguiente intervención cuáles son las perspectivas que tenemos para 2024, desde mi óptica, por supuesto, pero lo que sí debo resaltar es que pese a los obstáculos, pese a las condiciones inadecuadas que se tuvieron para elaborar y para realizar este ejercicio de democracia directa, el INE nuevamente se constituyó como una institución sólida, profesionalizada, que da respuesta y da resultados a la ciudadanía para garantizar sus derechos, todos sus derechos, y en este caso el derecho a participar activamente en las condiciones que cada uno y cada una decidiera en la revocación de mandato. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. María, te cedo la palabra a ti. Muchas gracias. Creo que va a haber poco debate porque hay mucha coincidencia, pero seguramente podremos ir ahondando en las mismas perspectivas. A ver, si yo dijera en una palabra qué me dejó la revocación de mandato, yo diría preocupación. Simple y sencillamente preocupación. Y ahora digo por qué. Desde luego es un mal uso de una figura de democracia directa. No es la primera vez que en México hay un mal uso de una figura de democracia directa con la consulta, las 2 consultas populares que se han organizado conforme a derecho, conforme a la ley. La verdad es que han sido una tristeza. Bueno, una nunca llegó a ser consulta porque la Corte eliminó las 3 preguntas, consideró que ninguna de las 3 preguntas que nos proponían PAN, PRI, PRD, ya no me acuerdo el año, 2015, en 2015 en realidad pues era una vacilada de consulta popular, no era, nunca fue un movimiento ciudadano que quisiera
participar de una manera directa en una decisión específica, a pesar de que los partidos políticos tenían la posibilidad de lanzar ellos la consulta popular, decidieron hacerlo a través de las firmas de los ciudadanos, lo que significó muchísimo trabajo y esfuerzo en el IFE para poder verificar las firmas, pero que en realidad lo que hicieron fue movilizar a sus operadores de voto para conseguir firmas y decir que habían conseguido el 2%. Esa fue la primera mala experiencia. La segunda mala experiencia, que sí llegó a las urnas, vamos a decirlo así, todavía fue peor. ¿Y por qué digo yo que todavía fue peor? Porque la propaganda con la que el presidente y su partido lanzó la consulta popular, que recordarán ustedes que era si estábamos de acuerdo o no en juzgar a los expresidentes, además de que era una trampa, porque no hay ningún impedimento legal para que se juzgue a un expresidente por cualquier cosa que haya hecho en el poder. El fuero famoso protege al puesto y no al presidente o al expresidente. En este caso solo hemos tenido expresidentes hombres, entonces no había necesidad de la pregunta, pero además la pregunta barroca con la que la Corte quiso darle la vuelta al absurdo de lo que se nos estaba preguntando para poderle dar gusto al presidente, decía todo menos eso. Esta es la tercera ocasión, 3 de 3, en donde se busca la implementación de una figura de democracia directa que de principio está mal reglamentada y se hace a partir del poder para fortalecer al poder, lo cual, lejos de hacerlo un procedimiento democrático que enriquezca nuestra democracia, lo que está fortaleciendo son las figuras autoritarias en nuestro país. Y por eso digo, sin ambagajes, que a mí lo que me deja el proceso de revocación de mandato es una profunda preocupación. La reforma constitucional la impulsó Morena. Todavía no acabo de entender a cambio de qué o con qué visión la coadyuvaron a la reforma constitucional los partidos de oposición. Después abandonaron el proceso y hasta que el INE empezó a sacar unos lineamientos porque veía que la revocación de mandato se le venía encima y no podía implementarla con 4 o 5 renglones, que es lo que está en la Constitución, entonces se apuraron a hacer una ley muy mal hecha. Siguiente punto de preocupación. Lanzaron al INE a hacer una revocación de mandato sin darle el dinero suficiente para que pudiera cumplir con la ley. Y después además reclamarle que no había cumplido con la ley. Es cierto, Claudia finalmente como consejera electoral nos tiene que decir que es un éxito todo lo que lograron hacer para poder llevar a cabo la revocación de mandato. No estoy del lado de Morena ni del lado de López Obrador, pero finalmente no se pusieron las casillas que ordenaba la ley. Y ella me dirá, y tiene toda la razón, a lo imposible nadie está obligado. Era imposible hacer las cosas como mandaba la ley si no se le daba dinero. Y esa creo que es una preocupación que sí que nos impacta. Perdón, está entrando un... Ya. Que esa sí que nos impacta para el 2024. A mí me preocupa mucho que este ensayo, déjenme ponerlo entre comillas, de llevar al INE a trabajar con el mínimo de presupuesto, se vaya a llevar a cabo en el 2024. La ley obligaba a poner tantas casillas como en la elección del 2021, algo así como 160,000 y un piquito más, nos dará el número exacto
Claudia, pero nos los podemos imaginar. Y lo más que pudo hacer el INE con todo el esfuerzo del mundo fue poner la tercera parte de casillas. ¿Por qué funcionó en este caso una elección con la tercera parte de casillas? Uno, porque era una sola elección, es decir, solo había que contar un tipo de boleta, no sé si esto se llama elección, un tipo de boleta y la boleta debería decir sí o no. Era relativamente fácil llevar el proceso. En el 2024 vamos a tener en la Ciudad de México y en muchos estados de la República 6 elecciones. Si vamos con la tercera parte de casillas, desde ahorita se los digo, no va a haber manera. No va a haber manera de que los funcionarios de casillas, por más compromiso que tengan con la democracia, por más confianza que tengan en el INE, por más voluntad que tengan de hacer bien las cosas, puedan contar 6 elecciones en un periodo que les gusta. De 12 horas, de 24 horas, se van a quedar ahí los funcionarios de casillas 24 horas contando votos. Ya tuvimos el experimento en Coahuila y fue un experimento desastroso. Y tiene que ver con el tipo de reglas que se hicieron para las coaliciones, el desastroso ejemplo de lo que sucedió en Coahuila. Entonces, sí, por supuesto, tiene razón Claudia, el INE logró en la medida de lo posible, pero sin cumplir con las exigencias de la ley, y no es una falta imputable al INE, hacer lo que la ley le mandaba. Eso en el 2024 se convertiría en un desastre democrático peor que el de 1988, sin lugar a dudas, sin posibilidad de salir airosos de ese tema. El otro tema que también quiero tocar, al que hizo alusión Claudia, fue el tener un partido encabezado por un presidente cínicamente tramposos, retadores y prácticamente diciéndole a la autoridad, fíjate que no me puedes hacer nada, hago lo que me da la gana y qué. Esa fue la actitud de Morena y esa fue la actitud del presidente. En este caso, no había posibilidad ni consecuencia de anular el proceso. Daba lo mismo anularlo, si de todas maneras muy poca gente iba a participar. Entonces, parece ser que el único elemento para llamar a los partidos a tener una actitud democrática y para comprometerse a cumplir con la ley es la amenaza de anulación de una elección. Y eso me parece un muy mal dato, no solo de nuestros partidos políticos, sino también de nuestro sistema. Vimos que las multas no sirven para nada, que los llamados a la cordura y a cumplir con la ley son peor que las llamadas a misa. Yo creo que todavía hay más gente que cuando oye las campanadas dice, me tengo que apurar porque si no, no llego a misa, que las que ahora en este caso dijeron, me tengo que apurar porque tengo que cumplir con la ley y porque tengo un compromiso democrático con el sistema político electoral en el que vivo. Yo con eso termino, rayando el caballo en mis 10 minutos. Perfecto. Muchas gracias, María. Me da gusto escuchar que no soy el único medio pesimista. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Te escuchamos. ¿Ya me escuchó? Sí. Perdón, gracias. Bueno, pues muchas gracias primero que nada por la invitación. Es un gusto estar aquí formando parte de esta mesa. Y bueno, pues quizás yo no me voy a abocar tanto a discutir lo que podríamos denominar como el hecho de que la consulta por la revocación del mandato no haya sido lo que debería haber sido, porque creo que eso ya está pues bastante cubierto con las dos intervenciones, tanto de Claudia como de María. En todo caso, yo voy a tratar de hablar más bien de por qué fue como fue. Desde luego, estoy de acuerdo enteramente en que lo que vimos fue la apropiación de un mecanismo de participación ciudadana
pues en un instrumento propagandístico del poder, ¿no? Y creo que de origen el tema es esta suerte como de, pues, absurdo, de que el propio poder sometido a la posibilidad de ser revocado haya sido el que convocara a un proceso que, digamos, en el Inter se convirtió más bien en un proceso de su propia ratificación, no de su revocación. En ese sentido, yo lo que vi, a pesar de que en efecto me parece rescatable, muy rescatable, la labor del INE, con todas las restricciones pues que tuvo que enfrentar, y también muy rescatable la labor de la ciudadanía, como ya siempre es costumbre en todos los procesos electorales. La verdad es que siempre lo subrayamos y siempre decimos que qué importante que la ciudadanía se apropie de la organización de las elecciones, que sea la ciudadanía la que esté ahí en las casillas contando los votos y tal. La verdad es que eso ya es costumbre. La noticia va a ser cuando no lo haga, pero creo que ya afortunadamente eso es una señal de avance democrático incontrovertible en México. Sin embargo, a pesar de todos esos puntos a favor, yo la verdad sí creo que lo que vimos no fue un proceso de pedagogía pública, sino más bien un acto de vandalismo político. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en primer lugar creo que por parte de la coalición en el poder, el proceso de revocación de mandato se convirtió en un laboratorio para futuros procesos electorales, en donde se puso a prueba su capacidad para salirse con la suya y ver hasta dónde pueden llegar, ¿no? Ya lo mencionaba ahorita María, hubo violaciones sistemáticas, deliberadas, incluso diría como hasta cínicas o descaradas de la ley. Veíamos de pronto al INE convertido como en un árbitro desesperado, sacando tarjetas por todos lados, amonestando, ¿no? Y un poco a los jugadores del equipo de la coalición en el poder, pues pitorreándose, diciendo, pues sí, ya aplicándoles el mexicanísimo, y hágale como quiera, ¿no? Y yo creo que ahí hay una señal muy preocupante, pero que tiene digamos, una racionalidad que es inteligible. Y tiene que ver con que en México, digamos, no es novedad, sinceramente, que en México se viole la ley. Lo que pasa es que en México forjamos una cultura política, digamos, desde el siglo XIX, por lo menos de Juárez en adelante, en la que a la ley se le rendía culto, incluso en el mismo instante en el que se le estaba desobedeciendo, ¿no? Tenemos una larga escuela de culto a la Constitución, a la Carta Magna, al mismo tiempo que una larga escuela de impunidad, de violación de la ley, ¿no? Pero algo se rompió en este proceso de revocación y fue de alguna manera como esa, vamos a llamarle esa hipocresía, de rendirle culto a la ley, aunque se le estuviera desobedeciendo, ¿no? Norbert Elias, un sociólogo del siglo XX, tiene páginas memorables sobre el valor civilizatorio de la hipocresía, ¿no? Pues para convivir, para hacer política, ¿no? Pues de pronto sí, no es lo ideal, pero en este sentido siempre será mejor un hipócrita que un cínico. Y creo que en este proceso la coalición López Obradorista realmente fue mucho más cínica que hipócrita. Y en ese sentido creo que hay un daño hecho y que habría que, digamos, que registrar entre los saldos de este proceso. La ley se violó sistemáticamente, abiertamente, cínicamente, y pues por mucho que, digamos, se vaya a revisar el proceso y tal, pues muchas de esas violaciones van a quedar impunes, ¿no? También hay un punto en el que el árbitro, sinceramente, no puede darse abasto con tantas cosas, y menos cuando está bajo fuego o cuando está bajo la presión de tantas restricciones y tanta hostilidad. En segundo lugar, creo que la consulta fue lo que fue, porque muy rápidamente terminó también convertida en como en un certamen o en un concurso a través del cual la propia coalición López Obradorista se puso a prueba a sí misma, donde sus distintas facciones
o sus distintos operadores, sus liderazgos, pues estaban midiendo el músculo, ¿no? Para ver quién podía movilizar más electores, quién obtenía mejores resultados en las zonas que tenían asignadas, en las regiones bajo su influencia. Esto para mí, digamos, sí representa pues una suerte como de uso electoral, partidista o electoral de una institución ciudadana. Es una apropiación indebida, pero bueno, pues así ocurrió y tiene sentido además en la, digamos, en la antesala de las elecciones que vienen este año y por supuesto en la antesala del 2024, ¿no? Es una forma de medirle un poco como las aguas a las cosas, ver quién está operando bien, ver quién no, premiar, sancionar, en fin, medir los músculos. Creo que eso también explica, al menos en parte, la vehemencia con la que se volcó, pues no solamente el partido, lo cual ya era, digamos, indebido según la legislación, sino también el propio gobierno en promover esta consulta. Una tercera, digamos, derivación, creo que también la consulta fue como fue, porque había una muy deliberada intención de exhibir, no solamente de movilizar a los adeptos, que es como un poco el inciso anterior que mencionaba, sino también de una muy deliberada intención de exhibir la debilidad de las oposiciones. Al final creo que buena parte de las oposiciones optaron por, como se dice comúnmente, no hacerle el caldo gordo, digamos, dar un paso a un lado, porque bien a bien las oposiciones pues no tenían mucho que ganar. Y en cierto sentido, a pesar de la apropiación del instrumento por parte de la coalición gobernante, pues sí había un costo reputacional que pagar entre quienes llamaban a no participar. Sobre todo se trata de fuerzas políticas que en cierto sentido pues siempre deben procurar que aumente la participación en los procesos electorales o en fin, en las consultas, ¿no? Y por último, creo que un cuarto inciso que explica por qué terminó siendo como fue la consulta y no como debería ser, es que también detrás de ella había una muy clara intención de seguir pues tratando de menoscabar a las autoridades electorales. Desde la negativa a dotarlas de los recursos necesarios para fondear en su totalidad el ejercicio, como también todo el golpeteo que hubo durante el proceso cuando el INE pues trató en ejercicio legítimo de sus atribuciones de hacerse de esos recursos, ¿no? Y el propio hecho de que el López Obradorismo al final haya querido reconocer que el ejercicio fue un éxito, pues le amarra las manos en cierto sentido a echarle la culpa al INE por la baja participación, ¿no? Fue muy interesante la noche en la que se dieron a conocer los resultados, cómo había esta suerte como de saldo mixto, donde todo mundo de una u otra manera se podía declarar ganador, ¿no? Hay quienes creen que eso es una buena noticia, porque entonces como que minimiza el potencial del conflicto. Yo creo que eso es cierto hasta cierto punto, pero me parece también que si todo mundo puede llamarse, digamos, victorioso o ganador, es que pues hay lecturas muy disímiles del fenómeno y no estamos partiendo como de una base común mínima a partir de la cual evaluarlo. Es cierto que esta es la primera vez que se llevaba a cabo en nuestro país un ejercicio como este y que eso hace muy difícil de comparar los resultados con resultados de intermedias, de otras consultas, de elecciones presidenciales. Sin embargo, la magnitud, la cantidad de votos que logró llevar el López Obradorismo a las urnas, pues sí es un dato, digamos, a consignar. 15 millones de votos han sido históricamente como el voto duro del López Obradorismo. Y ese es de alguna manera el piso con el que llega a las elecciones de este año y desde luego a las de 2024. Entonces creo que todos estos incisos que he mencionado son los que de alguna manera explican por qué fue como fue y no como debería haber sido la consulta, lo cual implica desde luego pues muchos problemas en términos de su legalidad y también muchos problemas en términos de la orientación política que terminó adquiriendo. Muchas gracias, Carlos. A ver,
Para esta segunda ronda de intervenciones, yo les preguntaría, o sea, creo que sí, la revocación de mandato nos deja muchas preocupaciones. La constante violación a la legislación electoral, digamos, esta afrenta ya descarada de no me importa y yo voy a hacer lo que quiero y voy a decir lo que quiero. Y como dice María, no importa, o sea, se emitieron más medidas cautelares que nunca, se resolvieron más procesos especiales sancionadores que nunca. Y pues siempre vas un paso atrás, porque o sea, la verdad es que en la mañanera dijo esto, en la declaración del domingo dijo esto, y pues por más de que el INE resuelve esa misma tarde o a las cuantas horas, pues lo que dijo ya lo dijo, ¿no? O sea, no hay mayor cosa y entonces voy a hablar de lo que me prohibieron que hablara o pues simplemente no bajo la conferencia y me hago como que no pasa nada. Eso es uno. Yo creo que y el constante enfrentamiento a la autoridad electoral. O sea, esa es como una escena. La otra es el tema de lo que dice Carlos. A mí me parece que la capacidad de movilización del presidente y del gobierno no es poco. O sea, 15 millones de votos, yo si fuera, su estratega diría, necesitas 5 más para ser invencible en 2024. O sea, tienes 2 años y medio para mover 5 millones de votos más. Este año vas a tener 4 gubernaturas más. Entonces, con que muevas 5 millones de votos más, nadie ha tenido más de 20 millones de votos, más que Andrés Manuel López Obrador en las últimas muchas elecciones, ¿no? Entonces, pues, si tienes 20 millones de votos, prácticamente ya ganaste. Y el otro tema es, bueno, pues un poco lo que hemos visto además desde el Congreso, siempre y cuando no le pongas a Morena una votación que requiere mayoría de 2/3 partes, porque pues es como la reforma energética, te la vamos a rechazar. Todas las demás votaciones las tenemos controlados y podemos hacer lo que queramos, decretos de interpretación, modificaciones sobre las modificaciones, promover controversias constitucionales. Esa es otra de las cosas, lo que le están haciendo al INE. El INE saca un acuerdo, presenta una controversia constitucional, cae con una amiga y se suspende y mientras estás atorado, ¿no? Ya después van a decir todos los demás, no puedes suspender, es ilegal, no sé qué, pero mientras ya te tronaron. Entonces, toda esta estrategia, el mayor riesgo, y además, ojo, ¿no? Ante algo muy importante, la renovación de consejeros y consejeras del INE en 2023, que además, hay que decirlos, se van 2 de los que han sido principales defensores de la institucionalidad. Digo, todos los consejeros y consejeras en su conjunto lo han hecho, pero son como con los que el gobierno tiene mayor obsesión, así, loca en las mañaneras y demás, que son el presidente y Ciro Murayama, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve? O sea, ¿cuál es el impacto? Yo sé que no podemos jugar a la bolita mágica, pero ¿cuáles son las perspectivas en esto desde, o sea, la autoridad, cómo lo están viendo hacia adentro, Claudia? ¿Cómo esperan esta renovación del Consejo General del INE, más allá de si hay reforma o no, y tendrían que hacer campaña o no tendrían que hacer campaña, que no va a pasar eso? Pero, ¿cómo se ve esta renovación y cómo se ve desde afuera esta fuerza de Morena? O sea, digamos, lo que nos están mandando un poco es el mensaje de, pues, las elecciones ya están condenadas o ¿qué podemos hacer en ese sentido, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista técnico electoral, porque también, pues, tanto 2021 como 2022 con la revocación de mandato, yo siento que el desgaste de la autoridad electoral ha sido bien grande porque se la pasa enfrentándose a quienes pues, no te quieren obedecer. O sea, yo lo comparo como cuando regañas todos los días a tus hijos y pues nada más no quieren obedecer y van a seguir haciendo lo que quieran, ¿no? Llega un momento que ya, pues a la primera son gritos permanentemente, pues, ¿qué haces? Entonces, este sería un poco como el enfoque para la segunda ronda. Empezamos otra vez contigo, Claudia. Muchas gracias. Gracias, Arturo. A ver, yo creo que hay que poner la revocación de mandato en la justa dimensión. Y la justa dimensión fue una desafortunada organización en el contexto que hemos descrito, ejecución de un derecho ciudadano en esos términos que creo que coincidimos los tres, y incluso tú, Arturo, que fue muy desafortunado en clave democrática. Pero también hay que dejar claras unas cosas.
Los medios de impugnación y las autoridades jurisdiccionales todavía no han dicho todo. No se han resuelto los fondos de esos procedimientos especiales sancionadores y ahí creo que hay muchas oportunidades. Muchas oportunidades porque tenemos un sistema imperfecto de sanción a servidoras y servidores públicos y yo creo que la jurisdicción es algo que tiene que empezar a ver para ser eficaces. Si es cierto, el INE estuvo emitiendo medidas cautelares que todavía se siguió dando el seguimiento para el cumplimiento, que fueron desacatadas muchas y que, como tú dices, se convirtieron en llamados, pero hay algo que debemos de tomar en cuenta. Se despertó una conciencia social. La misma gente, la misma ciudadanía, también ya estaba poniendo una posición en la discusión pública. Y eso también no hay que dejarlo de ver, ¿eh? Son temas que cuando se llegan a este extremo, pues también la propia ciudadanía se empieza a reparar en eso. Así que hay que esperar también que todos esos excesos que se dieron cuando haya los pronunciamientos desde los tribunales, pues se vayan situando las cosas para proteger nuestro modelo democrático, nuestra democracia. Y yo no dudo que esto vaya a ser. Me refiero, por ejemplo, falta resolver los fondos de los procedimientos especiales. La Corte ya desechó un asunto que se les presentó en controversia por una decisión de quejas precisamente del INE y la desechó hace poquito. Entonces, el sistema empieza a funcionar porque los tiempos de la jurisdicción no son los tiempos de la política y eso hay que estar consciente de eso. Falta también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre el fondo del presupuesto y creo que esto es algo crucial para nuestra democracia. ¿Puede una autoridad autónoma, una autoridad constitucional realizar su deber sin presupuesto? Ese es el tema de fondo que todavía está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que yo no dudo que va a tener que resolverse. No se ha resuelto todo lo que hemos planteado de reducciones presupuestales, pero hoy por hoy nuestra democracia está sacudida por la vía financiera. Y, por ejemplo, hoy instalamos la Comisión de Presupuesto en el INE y hoy ya empezamos a trabajar el presupuesto para 2023 y en 2023 hay elecciones locales, pero empezamos con el proceso electoral federal. La programación presupuestal ya se empieza ahí. Y entonces eso va a ser muy importante que la Suprema Corte de Justicia tenga dicho cómo opera el sistema democrático y cómo operan las garantías de independencia, de imparcialidad y la autonomía plena frente a las cuestiones presupuestales. Son garantías, ¿eh? Y las garantías no pueden quedar en entredicho, pero ya la Corte también lo tendrá que decidir. Y tenemos poco tiempo, pero todavía tenemos tiempo en términos jurisdiccionales. Ahí es cuando vamos a empezar a ver nuestro sistema. Lamentablemente llegamos a excesos hasta denuncias por ejercicio de nuestras facultades constitucionales. Se rebasaron muchos límites, pero yo creo que todavía hay una oportunidad, aunque en los hechos, en revocación de mandato, donde también las fuerzas políticas, no había contienda, y esto también hay que tenerlo presente, en revocación de mandato no era contienda. Las cosas cambian cuando hay contienda electoral, cuando hay cargos de elección popular, porque todos los partidos políticos intervienen en ello. Y entonces hay que estar muy pendientes de la discusión pública de esto, porque realmente, y esa es una de las cosas que yo tenía escrito para decir hoy, de no refrendarse el compromiso y el respeto de todas las fuerzas y de todos los actores políticos con la Constitución, ese consenso de nuestra sociedad, con la ley y con las reglas del juego de la competencia democrática, la posibilidad de que surjan problemas de violencia e inestabilidad política y social, pues serían altamente factibles. Así que mucho todavía hay que decir y hay que decir desde el derecho a través de los órganos jurisdiccionales. Ahora,
Me preocupa muchísimo lo que pasó con ese decreto interpretativo. Ese decreto interpretativo derriba muchas de la finalidad de el control del poder desde los servidores y las servidoras públicas. Y eso es muy importante. Todavía falta que se pronuncie en el fondo, en la sustancia de ese decreto interpretativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el tribunal ya dio un asomo y sobre todo porque era un decreto que se había hecho sobre la marcha del proceso. Pero el fondo es si tiene la calidad de una interpretación auténtica. Desde mi punto de vista no es así, ¿no? La Corte ya tiene jurisprudencia y no caería, pero hay que ver la reflexión y otra vez vuelvo a los órganos jurisdiccionales. Es que nuestra arquitectura está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal Electoral. Y ahí es donde vamos a tener esta otra parte. Ahora, si nosotros modificamos esas reglas de consenso que han dado una armonía a nuestro sistema, ojo con la intromisión de los grupos de interés, de los grupos de poder, de otro tipo de grupos, incluso de delincuencia organizada, ¿no? Porque estaríamos abriendo la puerta a que puedan infiltrarse o que puedan asaltar a la política. Ojo con eso, todavía tenemos un espacio en donde tenemos que estar atentos. Ahora, el nombramiento de las y los consejeros. Todavía está nuestro sistema funcionando y se construye a través de un grupo de personas que tienen que ser nombradas desde el INAI, desde la Comisión de Derechos Humanos, desde las fuerzas políticas, la JUCOPO, de personas con prestigio nacional y que van a encargarse todavía de un proceso de selección y que vamos a ver qué modelo establecen, qué procedimiento establecen para la selección. A mí me parece que cuando muchas y muchos de nosotros fuimos electos, pues tuvimos que pasar examen de conocimientos, tuvimos que pasar entrevistas, y las entrevistas no eran fáciles y la ciudadanía podía referirse respecto a las candidaturas que estábamos ahí, si tenían alguna objeción a los aspirantes y las aspirantes. Todavía ese modelo está y habrá que ver porque hasta ahorita ese modelo es el que ha llevado que las y los consejeros estemos ahí. La reforma electoral no sé si se dará, siempre está abierta la posibilidad, esa es cuestión de las y los políticos, pero lo que sí me parece relevante y lo que yo puedo advertir es que hace falta un diagnóstico serio, en todo caso, de hacia dónde ir con nuestro sistema electoral. Un diagnóstico en el que ni siquiera se ha pensado escuchar a la autoridad electoral. Ya no decir que nos han llamado, sino que ni siquiera se ha pensado en escuchar. Y eso a mí me parece complejo. El tema de las reformas es del legislativo y por el bien de México, ojalá que hagan una tarea, si la van a hacer, en la que integren los diferentes puntos de vista y sobre todo la opinión técnica de la autoridad que lleva a cabo la organización de las elecciones por función constitucional. Ese es un tema súper relevante que habremos de ver, no sé si en otro momento, pero yo creo que de eso no debemos de olvidar. La reforma debe de ser integral. Y hay un punto en el que no se ha reparado, pero que hoy ya está cobrando un sentido, sobre todo cuando tiene que ver las elecciones y se analizan nulidad de elecciones, y tiene que ver con los riesgos que hay por la delincuencia organizada frente a las elecciones. Y en eso, esa no es una tarea del INE, es una tarea de las autoridades del Estado mexicano que creo que tenemos que seguir revisando. Y por último, decir y reforzar de verdad que
más allá de todos los obstáculos, María, y coincido contigo, el modelo que desarrollamos no fue el óptimo, claro que no, y un proceso electoral no podría estar sometido a eso, porque las garantías que hemos dado en los procesos electorales es porque la ley las contempla, porque eso es lo que ha dado la certeza y la seguridad jurídica en los procesos electorales. Y por supuesto que la Corte, no creo que en el momento de que se hiciera el planteamiento dijera, pues háganlo con lo que tienen. Tendría muchísimas implicaciones en un proceso electoral. Y no sería lo óptimo porque incluso derribaríamos cosas que a nivel internacional han sido reconocidas como fortaleza de nuestro sistema, ¿no? Esperemos que no se vuelva a dar esta circunstancia, porque el INE hará su presupuesto precautorio, todo lo que tenga que hacer para cumplir con su deber en términos legales. Eso ni que dudarlo, y espero que en estas resoluciones de fondo se dé esa claridad respecto de las garantías. No es un juego. Cierro mi intervención diciendo, hay un INE sólido con una servicio profesional electoral sólido, que nuevamente sacó el proceso a pesar de todas las adversidades, con una estructura central profesionalizada, capacitada, y que depende mucho nuestras garantías también de lo que se decida en la arquitectura constitucional, que hoy nuestra cúspide es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Como dices, creo que es muy importante lo que va a resolver la Suprema Corte, sobre todo en el tema presupuestal, ¿no? Porque por ahí puede ver, híjole, ese tema creo que nos debería de preocupar a todos y a todas. María, ¿tú cómo ves las cosas? Micrófono. A estas alturas de la pandemia seguimos, se me olvida prender el micrófono. Desde luego coincido con Claudia y aplaudo al INE. El INE hizo lo que tenía que hacer teniendo todo en contra, porque no solo fue la falta de recursos, fue además un presidente que prácticamente 3 veces por semana denostaba a la institución y a los consejeros de la institución. Estoy absolutamente convencida que el INE salió fortalecido y demostró que el sistema profesional electoral sirve, que pudieron sacar adelante el proceso de revocación de mandato en unas condiciones innecesariamente adversas, pero perversamente planteadas por el poder. Y es muy fuerte lo que estoy diciendo y me hago cargo de lo que estoy diciendo. No solo eso, creo que el INE en términos sociales, de su prestigio, de su aceptación y de la preocupación social que existe por defender al INE, salió fortalecido. Ahí no tengo nada que discutir o que mermar de las afirmaciones de Claudia. Estoy absolutamente de acuerdo. Sin embargo, creo que sí tenemos cuestiones por las cuales preocuparnos. Ojalá de verdad la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los sistemas jurisdiccionales de defensa puedan hacer algo por enderezar el camino, porque sí estamos en una situación muy grave. O sea, lo que vimos en este proceso, y coincidimos tanto la consejera Claudia como Carlos Bravo Regidor, y en lo que ha intervenido también Arturo, fue, déjenme decirlo de una manera muy fea, el límite del cinismo de los partidos no lo puede contener la autoridad. Solo lo pueden contener los otros partidos cuando la contienda es de competencia y la amenaza es la nulidad de una elección. Eso es bien peligroso. Eso es llevar al extremo el sistema, el andamiaje del sistema electoral de límites y sanciones. Y en esa lógica estamos. El papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la verdad, es que ha sido muy lamentable.
sea, yo tengo pocos elementos para la esperanza. El que no haya resuelto el tema del presupuesto puso al INE en riesgo y puso la revocación de mandato en riesgo. Que gracias a la fortaleza del INE haya salido adelante, no los exime de su responsabilidad de haber resuelto en febrero o en enero, o de haber resuelto en el momento en el que se supo que iba a haber proceso de revocación de mandato. Coincido absolutamente con Claudia en los riesgos y las preocupaciones del decreto interpretativo y lo junto aquí con la iniciativa de reforma. En el fondo lo que hay es una crítica muy de fondo, porque no es muy profunda, y ahorita digo la diferencia, muy de fondo del modelo de comunicación política. Lo que se busca es romper con el modelo de comunicación política sin entrarle en serio a la revisión profunda que debería de hacerse desde la falta de reglamentación del 134 constitucional, desde la burla de todo, que se ha hecho de todos los informes de todos los servidores públicos, donde ahora hasta el barrendero puede tener un informe público y con esto hacer propaganda 7 días antes y 15 días después, o al revés, ya no sé si es 15 antes y 7 después. Con 7 antes y 5 después. Con respeto a todos los barrenderos, pero la verdad es que hay muchas y buenas razones para repensar el modelo de comunicación política y decir qué modelo de comunicación queremos. El decreto interpretativo acaba con el modelo de comunicación política sin replantear nada a cambio. Lo único que plantea es: funcionario público, haz propaganda cuando quieras, a la hora que quieras, y nadie te va a poder callar. Es decir, es un modelo de comunicación política que lo que hace es replantear la inequidad que tiene el partido en el poder sin ofrecer ningún tipo de solución de fondo. Me preocupa también que en el proyecto de reforma se establecen cosas como mensajes de 1 minuto en radio y televisión. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de lo que dura 1 minuto en la televisión. Es una eternidad. Es una eternidad. Los propios diseñadores, y Carlos sabe mucho más de esto de lo que yo pueda decir, los propios diseñadores de la propaganda de los partidos se van a volver locos diseñando spots de 1 minuto en que la gente no apague la televisión. Entonces, me preocupa mucho, y con esto voy a cerrar. No, todavía tengo 2 ideas. Voy a cerrar lo que tiene que ver con reforma política con esto. Yo no creo que alguien piense que hay posibilidades de que pase el proyecto de reforma política que hoy conocemos, pero sí es sumamente eficiente para plantear temas de cosas que se quieren cambiar sin tener muy claro por qué las sustituiríamos. Y digo por qué en 2 sentidos. ¿Por qué? De la razón profunda de si tiene sentido o no sustituirla, y la otra de con qué la sustituiríamos. No podríamos dejar un vacío frente a eso, ¿sí? Y en esas, la que me preocupa mucho, desde luego, es la renovación del Consejo General. Me parece imposible, y menos para el 2024, que pudiera pasar la propuesta de eliminar al INE, crear un nuevo INE y ir al proceso de elección de consejeros a través del voto popular. No son representantes de la voluntad popular, en fin. Pero sí nos puede dar, sí le puede dar
a Morena y sus aliados y al presidente todos los elementos para victimizarse, porque los malos no dejaron pasar la reforma electoral. Y entonces lo mínimo que me pueden dar es que yo ponga los 4 consejeros que hay que sustituir, porque ellos han sido tan malos, ya han elegido a base de cuotas y cuates, y ahora yo voy a tener el privilegio de poner a los 4 siguientes, entre ellos el presidente. Y eso nos debería de alarmar y ponernos los pelos de punta, inclusive a Arturo Espinosa. ¿Sí? Entonces, sí me preocupa mucho lo que se puede ganar a partir de una propuesta tan radical y aparentemente tan absurda. La otra posibilidad es hacer lo que se ha hecho con muchos organismos constitucionales autónomos y no nombrar a los 4 consejeros, de alguna manera encontrar una solución de compromiso para nombrar a un presidente y dejar con 7 consejeros el Consejo General de aquí a la elección del 24. Finalmente, el presidente quiere 7 consejeros, ¿eh? No pierdan eso de vista. Dicho eso, un último apunte y lo hago muy rápido porque me queda muy poquito tiempo. Afortunadamente no funcionó el proceso de revocación de mandato. Estaríamos hoy en un escenario de inestabilidad política porque la ley está perversamente mal hecha. En los procesos de revocación de mandato, además de que la pregunta tiene que ser claramente si se queda o, perdón, si se va o no se va, también tenemos que tener claridad sobre quién sustituye. Y nuestra ley no establece quién sustituye. Hoy estaríamos en una situación de inestabilidad política que afortunadamente López Obrador sacó 15 millones a la calle a decir que lo querían muchísimo y que lo único que le están pidiendo es que acabe su mandato para el cual fue elegido. Entonces, allí también hay otro apunte y yo con eso termino. Muchísimas gracias, María. Carlos, te escuchamos. Pues bueno, varias cosas. Respecto a la Suprema Corte, más allá de las decisiones propiamente colegiadas del Pleno, a mí no me inspira buenas sensaciones el manejo que ha habido en la Suprema Corte respecto a los tiempos. Creo que en efecto el hecho de que no haya resuelto el tema del presupuesto del INE es una muy mala señal, pero además es una señal, digamos, que no está sola, no está huerfanita, al contrario. Hay un montón de otros temas que digamos, la Corte ha optado por posponer, que tienen desde luego una lectura política. Si uno piensa en la cantidad de decisiones, de actos legislativos, de políticas públicas, en fin, de todo lo que constituye o ha constituido la agenda y la acción de este gobierno, si uno piensa en todas las cosas que están esperando una resolución de la Corte, pues sí, por un lado, eso termina dándole a la Corte un cierto pretexto, ¿no? De decir es que tenemos tantas cosas que resolver que por eso nos estamos tardando. Pero por el otro lado, pues uno podría voltearlo y decir, pues precisamente por eso, porque hay tantas cosas que resolver, ya te tardaste mucho, ¿no? Y además, pues claramente tendría que haber un sentido de prioridad que no está viendo en la Corte para darle trámite a muchos de estos asuntos. Entonces, yo no soy optimista respecto sobre todo al manejo de los tiempos en la Corte. Ya cuando las cosas llegan al Pleno, creo que tenemos un balance mixto, ¿no? Pero en general el manejo de la agenda de los tiempos no me parece nada halagüeño. Respecto a la reforma electoral, a mí me cuesta mucho trabajo tomarla en serio, independientemente de su contenido, porque pues ya vimos lo que pasó con la reforma eléctrica. Y no es nada complicado. La coalición López Obradorista simple y sencillamente no tiene los votos para integrar una mayoría constitucional y no va a tenerlos en la medida en que su actitud
ante las oposiciones no ha sido tratar de conciliar, tratar de llegar a acuerdos, tener acercamientos productivos, sino que ha sido una hostilidad constante, permanente, incluso que hemos visto que escala, ¿no? Con aquello de los traidores a la patria y tal. Entonces, claramente me parece que es una reforma, digamos, de finta, ¿no? Cuyos propósitos no son realmente lograr los cambios que propone, sino tener, digamos, un efecto más bien afuera de la esfera constitucional, tener más bien un efecto político, un efecto electoral, ¿no? Lo cual, digamos, me remonta otra vez a lo que decía sobre cómo la coalición en el poder usó lo que era un instrumento ciudadano de control del poder como un mecanismo de propaganda política. Bueno, ahora la reforma electoral sería como una segunda derivada de ese mismo fenómeno y sería la coalición en el poder utilizando su facultad de presentar iniciativas de cambio constitucional con fines meramente electorales, ¿no? Creo que es el caso de la reforma electoral. Si bien es verdad que podemos leer ciertos indicios, ciertas intenciones, ¿no? Sobre todo en lo relativo al INE, también es escandaloso que se proponga una reforma electoral que no toque lo que serían pues los dos temas más importantes, los dos ámbitos más problemáticos dentro de la experiencia electoral, que son por un lado, ya lo mencionaba Claudia, el tema de la intervención o la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales y que implicaría, digamos, una concepción mucho más amplia de lo electoral que no tiene esta reforma y que va más allá propiamente del INE, del diseño del INE o de las facultades del INE. Y por otro lado, pues el otro tema que es el dinero sucio en las campañas o los recursos que hay por debajo de la mesa, ¿no? Y si realmente nuestras autoridades electorales tienen no nada más las facultades, sino las capacidades institucionales, digamos, de cumplir con esas facultades para realmente llevar a cabo ejercicios de fiscalización eficaces y sobre todo que tengan un efecto disuasivo en los siguientes procesos electorales, ¿no? Que hasta donde alcanzo yo a entender, pues no es el caso, ¿no? Entonces sí me parece una reforma electoral que, como decían, es muy difícil tomarla en serio, digamos, o tomarla literalmente como propuesta de reforma y que en ese sentido exige como una suerte como de interpretación un poco más oblicua, ¿no? De pensar, bueno, este disparo no va para donde apunta, sino que quiere pegar como en otros blancos que no son necesariamente su blanco declarado, ¿no? Ahora, en el contexto, insisto, de la sucesión presidencial, que la verdad es muy lamentable, pero es inevitable ya todo verlo a esa luz, y es inevitable porque pues ya, o sea, cada vez es más claro que todo está girando en torno como a esa lógica, pero es lamentable porque nos distrae pues de muchos de los déficits y de los fiascos gubernamentales y sobre todo distrae, ya dejemos a la ciudadanía, ¿no? Que siempre el juego sucesorio pues tiene este efecto como de espectáculo o de entretenimiento político, distrae a la clase política de su propia responsabilidad, de su propia obligación de gobernar y rendir cuentas. O sea, en la medida en que dedicamos tanta atención a la sucesión presidencial, dejamos de dedicarle atención a las fallas de gobierno, a la falta de resultados, a la falta de transparencia, en fin, a una serie de déficits que acumula este gobierno y que deberían formar parte digamos, del proceso de reflexión, de evaluación, de ponderación de cara a la sucesión presidencial, ¿no? Algo que no se tratara tanto de quiénes van a ser los candidatos y cuál es la grilla, quién está con quién, sino más bien pensando en los resultados que pueden informar la decisión de votar del electorado. Pero yo creo que esta reforma electoral, insisto, también está orientada, lamentablemente, en función como del impacto que pueda tener o del efecto político que logre tener en el proceso de sucesión, en la medida en que en efecto, pues es un grito de batalla, ¿no? Esta cuestión de hay que ahorrar, nuestra democracia es muy cara. Acá ha hecho mucha falta, digamos, socializar el argumento de ese bonito libro de Cass Sunstein y Stephen Holmes que se llama El costo de los derechos,
y que, bueno, presenta un argumento muy persuasivo y muy poderoso sobre cómo hacer efectivos los derechos cuesta dinero, ¿no? Y en la medida en que uno le niega presupuesto a los derechos, pues ahora sí que no se está tomando los derechos en serio, ¿no? Yo creo que ha hecho mucha falta ahí dar esa batalla. Ha habido mucha desinformación, mucha mala leche en cuanto a la caracterización del INE, sobre todo además porque este es un paper que yo siempre he querido escribir. Yo creo que si comparáramos la cantidad de facultades, la cantidad de responsabilidades de las que tiene que hacerse cargo el INE, con cualquier otra autoridad electoral en el mundo, ¿no? Y de alguna manera encontráramos un parámetro para ver qué institución es más eficiente para cumplir con todas sus responsabilidades con el presupuesto que tiene, mi hipótesis es que veríamos que el INE hace muchas cosas muy bien y hasta nos sale barato. Pero bueno, eso es una intuición, digamos, que tengo. Ojalá algún día me sea dado escribir ese paper. Pero bueno, volviendo al punto, en efecto, yo creo que al final ante lo que estamos es pues ante una muy clara y muy sistemática hostilidad de la coalición en el poder frente a las autoridades electorales y que hay que ponderar en su justa dimensión, porque no es lo mismo que un candidato opositor que es derrotado desconozca su derrota, a que un presidente que está en el poder pueda desconocer a la autoridad electoral o que su candidato o candidata desconozca los resultados. A mí cada vez más las cosas me presentan, vamos a decir así, como una fisonomía que me recuerda mucho lo que pasó en Bolivia al final de la última presidencia de Evo Morales. El historiador argentino Pablo Stefanoni, que es pues especialista en Bolivia, recuerdo, escribió un texto muy, muy esclarecedor sobre el problema que se estaba presentando en Bolivia, donde decía, la cuestión es que la coalición de Evo Morales está muy deliberadamente evitando la posibilidad de una salida no catastrófica del poder. Y creo que estamos en un escenario parecido en México. Creo que el López Obradorismo está deliberadamente construyendo, o sea, haciendo de alguna manera disponible en el repertorio de posibilidades el hecho de que o sea, si ellos pierden es una catástrofe, es inaceptable, no va a ser reconocido, ¿no? Creo que ya hay muchos indicios de eso. Y pues contra eso va a ser muy difícil también, porque no solamente es un tema presupuestal, es un tema político, hay un tema también como de el militarismo, la militarización con las Fuerzas Armadas. Y como decía Guillermo O'Donnell, y con esto termino, ese tipo de desafíos potenciales al orden institucional son muy difíciles de detener blandiendo un artículo de la Constitución en la mano. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Claudia, María. No sé si alguien de las personas que nos acompaña quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta o comentario. Abrimos el micrófono. Alejandro, ¿quieres comentar? Gracias, Arturo. Gracias pues, por las buenas exposiciones. A mí lo único que me gustaría es ver de qué manera podemos transitar a contraatacar estos esfuerzos desde el gobierno federal por generar en las instituciones electorales desconfianza con un discurso completamente distinto de únicamente señalar lo malo y por qué no empezar a señalar las virtudes de lo que implican nuestras instituciones. Ejemplo pongo. La reforma que se está pretendiendo no hace ninguna valoración o ningún cambio realmente de la función o estructura del INE que genera certeza. Es decir, la propia elección de los propios consejeros o magistrados que se quiere hacer se le está dando al INE. En el tema de la revocación de mandatos se le quedó al INE esa función porque es el órgano que tiene esas facultades y porque tiene esa capacidad de dotar certeza y como lo dijo Carlos Bravo al final, pues tiene muchas funciones y facultades y todas las ha podido sacar de buena manera y lo mismo pasó en el ejercicio de revocación de mandato, en colocar las urnas y garantizar que acudieran a votar, es decir, ¿dónde está el ejercicio que los especialistas tendrían que hacer o el propio INE para tratar de demostrar, como se hizo en su momento nada más con un tuit, de decir,
lo máximo que va a tener que caminar una persona para ir a votar son 15 minutos o 20 minutos, es decir, te implica a veces, y esto era un porcentaje muy bajo de la población, es decir, ¿por qué no contraatacar con esas virtudes que ya se tienen y únicamente señalar lo malo? Pero también darnos cuenta de algo que sí me parece importante, que nuestro sistema de partidos con todo lo malo o bueno que tenga, también funciona. Es decir, de verdad veámoslo en los ejercicios de participación ciudadana que hay en todo el país y sobre todo me enfoco a la Ciudad de México. Sin partidos políticos no hay movilización. Yo me atrevo a decir que el 70% de las personas que acuden a las urnas es por la movilización que hacen los partidos, de buenas prácticas o de malas prácticas, pero lo hay. Es decir, en la consulta, cuando no hubo una injerencia partidista de lleno, pues participó el 6%, ¿no? Se incrementa en un 10% en la revocación de mandato porque ya hay una operación política de un partido en particular y del gobierno en movilizar a las estructuras, a la gente. Es decir, también hay que tomar la virtud del sistema de partidos y me quedo con lo último, a ver qué les parece esto de disuadir con sanciones realmente importantes. Han probado de todo en el INE y en los tribunales y Arturo, que es litigante, me imagino que ha probado de todo para sancionar conductas infractoras de la norma, ¿no? Yo no sé si en este ejercicio, no he hecho yo el parámetro, el balance, hubo más violaciones que en otros temas, no lo sé, porque yo creo que si hacemos un balance de las elecciones, a lo mejor luego se difuminan los temas por tantas elecciones que organiza al mismo tiempo el INE y que le llegan al tema. Es decir, si nosotros hacemos un balance, yo creo que violaciones hay constantes, cínicas y descaradas a la ley durante todos los procesos electorales. O sea, esto no es parte nada más de la revocación de mandato. Claro, ahora se notaba más porque era un solo actor político, digamos, el que cometía estas infracciones. Pero si nosotros lo vemos, todos los actores políticos lo hacen. Me dicen que no hay una medida para sancionar. Yo creo que hay interpretaciones. Así como hoy se sanciona la violencia política de género con la inelegibilidad, pues ¿por qué no pensar con la inelegibilidad de dirigentes partidistas o de servidores públicos que violan directamente la Constitución? Es decir, yo se lo dejo de tarea en este caso a Arturo, pues que lo plantee en sus litigios y a Claudia para que en las resoluciones que tome el INE asuman esa responsabilidad y si hay parámetro para sancionar en decretar la inelegibilidad de un candidato que viola, o más bien de un servidor público que viola consuetudinariamente la ley, la Constitución a través del 134. Si se pudo en violencia política de género, que es algo muy grave, violar la Constitución no es menos, no es menor. Es decir, violar directamente el 134 generaría inelegibilidad en sí mismo. Yo no sé qué piensen de esto último, pero yo sí rescato que el sistema de partidos es necesario, tenemos que reformar y que la verdad, cada ejercicio de participación ciudadana se tiene que medir en función de su propia naturaleza, ¿no? En la Ciudad de México acabamos de vivir un ejercicio de presupuesto participativo donde no intervienen los partidos y solamente participa el 4% de la población. En el momento en que esto se pueda partidizar, si es que se partidiza, yo les apuesto que eso va a subir al 40, al 45, 50% de la participación porque movilizan estructuras. Es decir, sí los necesitamos. Entonces, creo que deben de caminar de la mano en eso y no únicamente señalar lo malo, sino buscar también a través de un discurso constructivo hacer ver que lo que hace el gobierno es también confiar en el INE, ¿no? Porque le encarga absolutamente todo en la organización electoral. Muchas gracias, Alejandro. Juan Francisco, tú también querías hacer una pregunta y ya después les regresamos el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Arturo, y gracias a los ponentes por su brillante exposición. Yo, dos preguntas puntuales. Uno, me parece que el debilitamiento presupuestal al instituto y creo que lo que ya decían de la timorata forma en que la Corte abordó este tema en torno a la revocación, me parece son ingredientes nocivos pensando hacia 2024. Es claro que el gobierno y particularmente quien lo encabeza hoy en día
quiere minar la confianza ante un resultado adverso. Y minar presupuestalmente hablando sin una corte que force o que de alguna manera determine que la amplitud debe ser en los recursos la necesaria para lograr el cumplimiento constitucional es necesario. Y ligado con esto, digamos, esta reforma, a sabiendas de que no tiene los votos, pero que manda ahí la señal, digamos, de hostilidad, parecería ser una especie como de dardo envenenado, en la cual se avientan 2 o 3 dulces que parecen ser atractivos para los partidos y una dinamita pura para lograr algunos temas que son realmente preocupantes, en materia de financiamiento, en materia obviamente de erradicar los avances institucionales, etcétera, con una politización brutal de los órganos de deliberación, organización y jurisdiccionales. Entonces, como que me queda el sabor de que este señor lo que quiere es guerra, es subir al ring, es obviamente no observar las reglas. Alguien decía hoy en la mañana que nosotros nos subimos como abogados con guantes y leemos el reglamento antes, sabemos que hay golpes que están prohibidos, etcétera. Te subes y del otro lado sacan serruchos, dinamita, granadas, etcétera. Y dice, oye, eso no se vale. ¿Cómo que no se vale? Y te los avientan y tú tratas de utilizar los códigos para defenderte, ¿no? Tristemente es lo que se ve, y me gustaría, insisto, saber la opinión aquí de los colegas. Y además, porque tengo una obligación profesional en unos minutos, tengo que regresar a una audiencia de la que me salí para estar aquí con ustedes. Gracias, es cuanto. Muchas gracias. Entonces, no sé si quieren que sigamos el mismo orden que traíamos para responder. ¿Están de acuerdo? Claudia, adelante. Gracias, Arturo. Voy a empezar con Francisco, perdón, porque se tiene que ir. Yo creo, Francisco, que el tema presupuestal, o sea, es crucial, es una garantía de órganos autónomos, y esa garantía implica las otras garantías. Y lo que tenemos que hacer, yo creo que la Corte no va a ser alejado. El INE ya hizo su trabajo de ponerle el tema con todos los argumentos, tanto nacionales como internacionales, para reforzar la autonomía de los institutos. Lamentablemente, Juan Francisco, el tema presupuestal está irradiando porque en los estados así se da el trato a los OPLES, y a nivel nacional está pasando esto. Y eso es lo que no debemos de tener fuera del radar. En el Estado de Derecho será la Corte la que defina. Y yo decía la arquitectura constitucional, porque lamentablemente tenemos muy cargada la Corte de un tiempo para acá con este tema, con este tipo de temas que ya no eran un problema en México, que la recreación de la democracia, la organización de las elecciones fluía con la administración de los recursos de lo que cuesta el modelo legal, ¿no? Ahora, se quieren cambiar las cosas, a ver, 7 consejeras y consejeros en el INE con todas las facultades y las adicionales que se les dieron en la reforma 2019 y 2020, es un tema que no va a alcanzar, se desborda por la propia organización de cómo se preparan los trabajos en el INE. Ese es un tema crucial. María Marván ya en algún momento estuvo en una situación de 7 consejeros, pero ahora tenemos más funciones constitucionales. Entonces, sí, la verdad es un tema, no son las personas. ¿Cómo podemos ayudar, Alejandro? Hay que hacer los análisis. Se dice que el INE es la autoridad más cara del mundo, pues no, porque, a ver, hay que ver en su dimensión qué autoridad internacional en el mundo hace lo que hace el INE. ¿Qué autoridad fiscaliza? ¿Qué autoridad se encarga de hacer todo este cúmulo de cosas? Ahora, es importante, miren, en otros países, no les voy a contar a ustedes que todas son expertas y expertos y analizan el derecho. A las autoridades en unas partes del mundo se encargan de hacer lo que es nuestra credencial, pues las cédulas de identificación, otras autoridades, está desagregado. La verdad es que tenemos que hacer análisis serio, porque algo que le ha funcionado al INE, y eso, Carlos, yo me refería ahí a la pedagogía que hicimos, es desmentir la información falsa y manipulada desde el poder, ¿no? Porque tenemos un tema también en redes sociales,
pero es que se colocaba así en el medio de comunicación principal a la ciudadanía, información descontextualizada, que el INE aprendió a hacer pedagogía también para poder explicar cuál es la realidad y para poder enfrentar las descalificaciones y para que el derecho de la ciudadanía a la información cierta no se vea desvirtuado. Entonces, sí, yo creo que todas y todos en México lo que tenemos que hacer con este compromiso democrático desde nuestra trinchera, analizar estas cuestiones sociales y hacer nuestras lecturas y darlo a conocer, ¿no? Hoy no necesitamos más que tener nuestras cuentas, abrir la discusión pública, hacerlo, porque es cierto, y yo he reflexionado sobre esto. Hay muchas prácticas que las estamos retrocediendo al pasado. Muchas cosas que hoy se hacen que uno parece que está retrocediendo en el tiempo, como si no hubiera pasado todo este cúmulo de reformas que fueron atendiendo justo esos reclamos. Y lo que tenemos hoy que hacer, ¿no? Si estamos allá, es que, pero afortunadamente hoy la sociedad es diferente. ¿Sí? Entonces las prácticas pueden hacerse así, pero las personas estamos reaccionando diferente desde diferentes aspectos. Así que Alejandro, pues cada quien desde nuestra trinchera, de verdad, hacer los análisis, esos análisis, a publicarlos, a abrir las discusiones públicas. Esta parte de que hoy nos invitó Arturo a través de la barra, pues yo creo que se puede difundir, que se discuta, podemos estar o no de acuerdo, pero entre todos la democracia es la que la construimos todas las voces, todos. No nada más queda para una autoridad, tenemos funciones, pero sí tenemos que revertir un proceso y participar en él activamente. Gracias. Gracias, Claudia. María. Muchas gracias. Trataré de ser muy rápida. Desde luego, agradecer de verdad muchísimo la invitación a la barra. A ti en lo personal, Arturo, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Creo que es una discusión necesaria y enriquecedora. Y desde luego compartir la mesa con la consejera Claudia Zavala, con Carlos Bravo Regidor, pues un honor de verdad para mí, ha sido súper agradable. Creo que es cierto, hay toda una trampa cognitiva en la reforma. Hay que desbaratar al INE porque no funciona, pero que el INE organice la elección de los consejeros. Bueno, ya desde ahí es un absurdo, ¿no? Hay que abaratar las elecciones, pero vamos a elegir a los consejeros a través de una elección universal y secreta con voto directo, pues que va a costar lo mismo que la del presidente, ¿eh? No, o sea, no hay manera de que cueste menos. Entonces, y hay que ir desarticulando esas trampas de las cuales está llena. Me llama mucho la atención, Alejandro, la defensa tan férrea que haces de los partidos, porque yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que nunca se planteó en la mesa que los partidos no sirven o no funcionan. Otra cosa es que sean cínicos, y sí son cínicos, ¿sí? No hay manera de que funcione una democracia representativa sin partidos. Y no hay manera de que funcione una democracia puramente directa. En un país de 120 millones de personas, no puede funcionar una democracia directa. Es más, es también una trampa cognitiva decir que porque vamos a ir a votar más y porque nos van a preguntar si queremos que suba el precio del agua y porque vamos a votar si queremos que la licencia para manejar sea de tal o cual forma y porque nos van a preguntar si queremos que los hondureños tengan posibilidad de tener trabajo en México ahora con la crisis migratoria y todo lo demás que se nos ocurra de consultas populares. Es muy difícil pensar que eso podría ser organizado sin partidos. No me deja de llamar la atención y no puedo cerrar el día de hoy que plantees que el sistema de partidos funciona porque son el sistema de acarreo más eficiente que tenemos. Creo que eso nos llevaría de verdad a hacer una gran reflexión sobre
qué son los partidos, qué hacen y qué deben hacer. Pero desde luego coincido contigo, no hay posibilidad alguna de que una democracia representativa funcione sin partidos. Yo con eso concluyo y otra vez más, muchísimas gracias. Ha sido de veras muy, muy estimulante este diálogo de poquito más de hora y media. Muchas gracias, María. Carlos. Bueno, pues ya nomás un par de cositas para no ser redundante con lo que ya dijeron Claudia y María. De entrada, sobre el sistema de partidos, yo creo que estamos en un momento interesante y difícil. Creo que fue Alfred Stepan el que acuñó la expresión situación de partidos como sustituto de sistema cuando las cosas están como en flujo, donde hay como mucho desdibujamiento, pocas identidades partidistas, sobre todo en la oposición. Creo que más en México estamos viviendo todavía un proceso de reconfiguración del espectro político, en muchos casos muy preocupante, en torno a una persona. O sea, tenemos como dos grandes coaliciones que aglutinan distintos partidos, la López Obradorista y la anti-López Obradorista. Me preocupa eso, creo que el sistema de partidos debería ser también, en cierto sentido, un espacio desde el que se producen ofertas programáticas, proyectos de país y no nada más posicionamientos respecto a un liderazgo, ¿no? En general diría también que creo que para que funcione el sistema de partidos como tal, necesitamos que los partidos sean algo más que maquinarias electorales. Necesitamos que los partidos también funcionen como instrumentos de gobernabilidad o de gobierno y de gobernabilidad, ¿no? Y es muy claro en la forma en cómo los partidos están desplegando, están presentándose actualmente ante la ciudadanía, pues que sí tenemos un déficit tremendo en eso. O sea, pensar que ahorita PRI, PAN, PRD se pueden aliar en circunstancias tan disímiles en un estado, en otro, en el Congreso, cuando hace apenas unos años era prácticamente inconcebible eso. Bueno, no digo que sea malo, solo digo que es muy sorprendente y que nos dice que las cosas cambiaron mucho y muy rápido y que a diferencia de lo que teníamos hace unos pocos años, hoy es muy difícil caracterizar a nuestro sistema de partidos en comparación o en contraste con lo que era hace algunos años en lo que se llamaba el sistema de partidos de la transición, ¿no? Creo que seguimos estando dentro del régimen político de la transición a pesar de los embates que en contra de ese régimen ha instrumentado el actual gobierno, pero sí creo que estamos en una situación de partidos distinta. Y todavía creo que va a pasar tiempo antes de que podamos ya reconocer la fisonomía del, vamos a llamarle así, del sistema de partidos post-transición. Ahora, con respecto a otro comentario que se hizo, yo creo en efecto también que si no hay autonomía presupuestal, cualquier otro sentido que pueda tener el concepto de autonomía queda en entredicho. O sea, en la bolsa es en donde está lo fundamental, lo mínimo, lo indispensable para poder hablar de la autonomía de un órgano constitucional. Y si ahí no hay autonomía, híjole, pues las otras autonomías quedan, por decirlo suavecito, comprometidas. Y finalmente, digamos, a mí algunas de las cosas que dijo Juan Francisco Torreslanda al final sí me recordaron cómo de alguna manera las cosas se han ido configurando durante estos últimos años en México de una manera muy perversa, como tratando de enfrentar lo popular contra lo democrático, ¿no? Lo vimos muy claramente durante el proceso de la revocación de mandato, cómo casi se utilizaba el hecho de la participación popular como un argumento en contra de la institucionalidad democrática, como si la institucionalidad democrática fuera enemiga de la participación popular y no el vehículo a través del cual se ejecuta y se hace efectivo ese derecho de participación. Eso me preocupa de cara, digamos, a los procesos electorales que vienen y al 2024. México no está solo en ese sentido. Esta idea como de el pueblo contra la democracia, como le dice Joshua Monk,
digamos, es una epidemia, otra epidemia de nuestros tiempos. Pasa mucho que se utilice de alguna manera como esa concepción de lo popular como un ariete para tratar de debilitar o de derribar instituciones democráticas. Y creo que en cierto sentido esa va a ser quizás una de las batallas que termina, y con esto vuelvo al principio de mi respuesta, una de las batallas que termine redefiniendo nuestro sistema de partidos. Más allá, digamos, de las persuasiones de izquierda, derecha, progresistas o conservadoras, la definición de lo democrático y lo popular, no como cuestiones antagónicas, sino como cuestiones que se necesitan la una a la otra y que son complementarias, bien podría terminar redefiniendo el espectro político del sistema de partidos post-transición. Muchísimas gracias. Bueno, antes de concluir, nada más me gustaría mencionar dos cosas. Creo que de gran parte de lo que hablamos, un signo de mucho riesgo que yo veo es, vale la pena leer el informe de la misión de observación de la OEA sobre la revocación de mandato. María no me podrá dejar mentir, hemos ido a varias misiones, hemos colaborado en hacer esos informes. Pocas veces he visto un informe tan duro, en muy pocos países he visto un informe tan duro. En los que lleva viniendo México, la verdad es que casi siempre eran aplausos y todo extraordinario en México y algunas observaciones puntuales, pero ahora sí fue un informe, la verdad es que bastante duro. Eso a mí me parece un símbolo muy claro. Y bueno, en el otro tema presupuestal, pues hay que darle seguimiento. Tenemos aquí a la presidenta de la Comisión de Presupuesto del INE. Claudia, mucha suerte con esa tarea porque no va a ser nada fácil. Y pues bueno, yo nada más les quería agradecer muchísimo, Claudia, María, Carlos, por habernos acompañado por esta rica discusión. El video va a estar consultable en Navarra para los barristas y las barristas. Y muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Muchas gracias. Estén muy bien. Gracias, Arturo. Gracias, María. Gracias, Carlos. Gracias a todas y a todos. Un placer. Buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes.